Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de movimiento armónico simple respecto a las energías cinética y potencial. Dice el enunciado que un resorte está sujeto a un bloque de 2,5 kilogramos y en posición horizontal. El sistema masa-resorte se estira 10 centímetros de su posición de equilibrio y empieza a oscilar con movimiento armónico simple. Si la máxima velocidad que alcanza el resorte es de 5 metros por segundo, determine las energías cinética, potencial y mecánica en el punto de equilibrio, las energías en uno de los extremos y la gráfica de energía versus elongación. Tenemos entonces algunos datos que vamos a apuntar primero para entender mejor el ejercicio. Nos dan entonces la masa del bloque, que es de 2,5 kilogramos. Nos dicen que el sistema masa-resorte se estira 10 centímetros de su posición de equilibrio y a partir de allí empieza a oscilar, es decir, que como máximo se logra estirar esa distancia, una máxima elongación, es por tanto la amplitud, 10 centímetros. Dice que la velocidad máxima es de 5 metros por segundo. Nos preguntan la energía cinética, energía potencial, energía mecánica y nos preguntan estos datos tanto en el punto de equilibrio como en uno de los extremos. Entonces vamos a ir haciendo el análisis en cada punto para que sea más sencillo. Vamos a hacer entonces primero el análisis en el punto de equilibrio. Vamos a ayudarnos de este simulador. Tenemos entonces un sistema masa-resorte y no estamos incluyendo el efecto de la gravedad para que se comporte igual que un resorte horizontal. Está aquí entonces una masa, puede ser cualquiera, y queremos simplemente observar el comportamiento de la energía y el comportamiento de la velocidad. Por un lado, tenemos que la velocidad es mínima en los extremos, pues es allí donde se detiene. Entonces, cuando está en un punto extremo, la velocidad es cero y la energía cinética, por tanto, representada con la barra verde, también es cero. En cambio, en el medio es cuando se alcanza la mayor velocidad y es allí donde la barra de energía cinética alcanza su mayor valor. Por el contrario, la energía potencial es máxima en los extremos, cuando se comprime el resorte y cuando se estira el resorte. Y si la energía potencial es máxima, la cinética es cero. Lo más importante es que la suma de ambas, que es la energía total, energía mecánica, se mantiene constante. Es un valor que no cambia. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de resolver el ejercicio. Por ejemplo, el dato que me están dando de velocidad es velocidad máxima. Y esa se estaría alcanzando entonces en el punto de equilibrio. Y allí, repito, la energía cinética es máxima. La energía potencial, si ustedes observan justo cuando pasa por este punto, la energía potencial es cero. Tenemos entonces que para el punto de equilibrio, la energía potencial es igual a cero. Esto nos facilita mucho más las cosas. Y la velocidad en este punto es igual a la velocidad máxima. Entonces lo primero que me dicen es ¿cuál es la energía cinética? Bueno, pues ya hemos hallado la potencial, es cero. Simplemente porque la elongación allí es cero. En cuanto a la energía cinética, pues simplemente aplicamos la ecuación aquí mostrada. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, como es el punto de equilibrio, la velocidad es máxima, entonces expresamos aquí velocidad máxima al cuadrado. La energía cinética sería entonces 1/2 multiplicado por la masa, y la masa son 2,5 kilogramos y la velocidad máxima es 5 metros por segundo. La energía cinética es, por tanto, 6,25. Recordemos que las unidades de energía es Joule, siempre y cuando aquí se haya expresado en unidades del sistema internacional.
Entonces ya tenemos la energía cinética, nos quedaría faltando la energía mecánica. Recordemos que simplemente es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Energía potencial que es igual a 0. Entonces únicamente quedaría la energía cinética, que ya la conocemos. Es decir, que también la energía mecánica es igual a 6,25 joules. Y aplicando el principio de conservación, esta energía mecánica va a ser igual a lo largo de todo el ejercicio. Es decir, que cuando resolvamos para uno de los extremos o para cualquier otro punto, pues seguirá siendo 6,25. Tenemos ahora que en los extremos el resorte y la masa se detienen para devolverse. Por ejemplo, cuando se estira por completo, el resorte se detiene para devolverse. Entonces la velocidad en ese punto es 0. Entonces podemos decir en los extremos la velocidad es 0 y por consiguiente la energía cinética es 0. Pues la energía cinética depende de la velocidad. Allí la energía potencial entonces va a ser máxima. En ese punto es cuando se alcanza la máxima elongación y la elongación en dicho punto, vale mencionarlo, es igual a la amplitud, cuando el resorte se estira lo máximo posible. Entonces tenemos que la energía cinética ya la tenemos, es 0. Energía potencial simplemente sería 1/2 de K por A al cuadrado. Pero tenemos un inconveniente y es que no conocemos la constante. Entonces no podemos hallar el valor de la energía potencial. ¿Qué podríamos hacer entonces? Lo más aconsejable es tratar de buscar otra ecuación que nos sirva para hallar energía potencial. Alguna otra ecuación podemos tener involucrado este término y aquí ya la habíamos expresado con la conservación de la energía mecánica. Entonces, energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial. La pregunta es si en este momento podemos utilizarla, si conocemos los demás datos. Pues ya hemos dicho que la energía cinética es 0 y la mecánica recordemos que no varía a lo largo del tiempo porque se conserva, o sea que efectivamente podemos utilizarla. Es decir que energía potencial despejando, cinética pasaría a restar, entonces sería energía mecánica menos energía cinética. Energía potencial en el extremo, energía potencial máxima, es igual a la energía mecánica y la energía mecánica era 6,25 joules. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la energía potencial máxima en los extremos es exactamente igual a la energía cinética máxima que se da en el punto intermedio. Es allí como ellos van intercambiando valores, pero su suma siempre da igual. Ahora me preguntan la energía mecánica, pero ya hemos mencionado que esta no varía a lo largo del ejercicio. Ahora necesitamos realizar la gráfica de energía versus elongación. Para ello, ¿qué datos tenemos? Está por un lado la energía potencial máxima y la energía cinética máxima. Pero si queremos construir una gráfica de calidad y con cierta precisión deberíamos darle otros puntos o tabular otros puntos para ubicar en la gráfica y así tener algo un poco más exacto. Es decir que podríamos construir una tabla de valores como la siguiente. Tenemos entonces una tabla en la que se nos da valores de energía potencial y energía cinética para cada valor de elongación. Ya conocemos algunos. Tenemos, por ejemplo, cuando x es igual a 0, la energía potencial es 0 también y la energía cinética es máxima 6,25. Y tenemos que cuando la elongación es máxima, es decir, en los extremos, habíamos dicho que la amplitud es de 10 centímetros, entonces es importante que esta amplitud se ubique en metros, porque, por ejemplo, si multiplicamos aquí, debería estar todo en unidades del sistema internacional para que el resultado nos dé en joules. Entonces, esos 10 centímetros, recordemos que para convertirlo a metros, lo único que hay que hacer es dividir entre 100. Entonces tendríamos
6,1. Y en ese caso la energía potencial es 6,25. Y la energía cinética es 0. Podríamos entonces hallar otros valores. Por ejemplo, 0,02, 0,04, 0,06 y 0,08. Son algunas de las elongaciones que podríamos usar para hallar la energía potencial y la energía cinética. Podrían haber muchos más. Ya depende de qué tan exacto se desee construir el gráfico. Entonces, por ejemplo, tomo 0,02. Esta X yo la puedo usar, como pueden ver aquí, en la energía potencial. Entonces, energía potencial es simplemente K por X al cuadrado sobre 2. Pero al no conocer K, entonces lo primero que debemos hacer es hallar el valor de dicha constante. Es muy sencillo porque en el extremo yo ya conocía el valor de la energía potencial. Yo sé que en el extremo la energía potencial es 6,25 y que la elongación es 0,1. O sea que perfectamente de esta ecuación yo podría hallar la constante, que al despejarse simplemente sería K igual, el 2 pasa a multiplicar y A al cuadrado pasa a dividir. Entonces sería 2 por la energía potencial sobre la amplitud al cuadrado. Y esto nos da 2 por energía potencial, que es 6,25. La amplitud sería entonces, no olvidemos expresarla en metros, 0,1 metros al cuadrado. Y esto es igual a 1250. Recordemos que las unidades de la constante es newton sobre metro o newton sobre centímetro. Entonces esta es la constante que debemos utilizar y simplemente será K. Entonces 1250 newton sobre metro multiplicado por la elongación 0,02. Olvidemos la unidad, metros al cuadrado sobre 2, y esto es igual a 0,25 joules. Y entonces diligenciamos en la tabla. Para 0,02 la energía potencial 0,25. Y entonces, ¿cómo hallar la energía cinética? Pues vamos a aprovechar el principio de conservación de la energía, que nos dice que energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Despejando la energía cinética, simplemente sería energía mecánica y la potencial que pasa a restar. La energía mecánica es 6,25 joules menos 0,25 joules igual a 6 joules. Este es el valor de la energía cinética, entonces lo ubicamos aquí, 6 joules. De manera similar, podríamos entonces seguir trabajando para cada uno de estos valores. Simplemente sustituyendo valores, entonces obtenemos esta tabla. Si nos preguntamos por qué no se ha incluido en la tabla la energía mecánica, podría incluirse, pero realmente no se justifica porque en todas las casillas obtendríamos un valor de 6,25. Empecemos entonces a graficar la energía potencial. Lo único que hay que hacer es tomar punto por punto y ubicarlo en el plano cartesiano. Tomemos por ejemplo cuando la elongación x es igual a 0,02. Eso le corresponde a una energía potencial de 0,25. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ubicar un eje vertical que sea de energía medida en joules y un eje horizontal que sea de la elongación x medida en metros.
Lo que vamos a hacer entonces es ubicar cada punto. Por un lado tenemos que si la elongación x es igual a 0,02, entonces le corresponde una energía de 0,25. Entonces simplemente a 0,02 sube hasta 0,25 aproximadamente. Sin embargo, es importante tener algo en cuenta. Esto sucede si el resorte se estira 0,02, pero la ley de Hooke contempla tanto el estirar un resorte como comprimirlo. Es decir, que la energía potencial se alcanza tanto estirando el resorte, es decir, aumentando su longitud, como disminuyéndola. Entonces, si le corresponde a 0,02 esta energía, también debería corresponderle a menos 0,02. Quedando pues de esta manera, lo que nos va a llevar por supuesto a un gráfico simétrico. Entonces así podemos ir ubicando todos los puntos. Finalmente, lo único que hacemos es trazar una curva que debe tener la tendencia de una parábola. ¿Por qué una parábola? Tengamos en cuenta que la función de la energía potencial, que es la que estamos graficando, está en términos de x al cuadrado. Por lo tanto, al tener una gráfica de energía potencial versus x, natural que nos dé una parábola. Nos queda entonces de esta manera. Procedemos de forma similar con la energía cinética. Observamos que el primer valor de elongación x es 0 y le corresponde una energía cinética de 6.25. Entonces, como es máximo, lo ubicamos en el punto más alto. Nos queda de esta manera, lo cual tiene sentido que para la energía potencial mínima corresponda a la energía cinética máxima. Tenemos entonces que para una elongación de 0,02 le corresponde una energía cinética de 6, pero no hay que olvidar que también hay una elongación de menos 0,02, que es cuando se estira el resorte, pero también cuando se comprime. En ambos casos la energía cinética es la misma, es decir que habrán dos puntos sobre la gráfica, y nos queda de esta manera. Procedemos igual con los demás puntos. Nos queda entonces un comportamiento totalmente opuesto al de la energía potencial, y sin embargo se muestra que los puntos también tratan de describir una parábola. Entonces trazamos la curva que coincida con los puntos. Nos queda entonces la gráfica de energía cinética, siendo 0 en los extremos. Finalmente, la energía potencial es la suma de ambas y para cualquier elongación va a ser igual a 6.25, de manera que siempre va a ser una línea horizontal. Nos queda de esta manera. No podemos olvidar que algo necesario cuando se hacen varias gráficas en un plano cartesiano con diferentes colores para diferenciarlas es indicar cada color que representa. En este caso entonces hemos puesto energía mecánica el color rojo, energía potencial el color azul y energía cinética el color verde.